Muy bien, vamos a continuar con los segundos ejercicios de hidrostática, con la segunda parte de los ejercicios. Y aquí vamos a ver otras variables. Vamos a dar un repaso rápido a lo que son las unidades. La densidad, que se representa con la letra ρ, la vamos a medir en kilogramos sobre metro cúbico. La presión, que se representa con la letra P mayúscula, se mediría en pascales, en atmósferas, en el caso de medir presión atmosférica, o en milímetros de mercurio, dependiendo del caso. La fuerza la vamos a representar con la letra F y la medimos en newtons. La masa con la letra M minúscula la medimos en kilogramos. El área con la letra A mayúscula se mide en metros cuadrados. El volumen con la letra V y se representa en metros cúbicos. La gravedad con la letra G minúscula se representa en metros sobre segundos al cuadrado porque es una aceleración, y en todos los ejercicios en los que estemos dentro del planeta Tierra, la gravedad siempre va a ser la misma, que va a ser la del planeta Tierra, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. La altura, que en este caso sería para los ejercicios de profundidad, se refiere a la profundidad a la que está sumergido un cuerpo, un objeto, y va a medirse en metros. Ok. Vamos entonces con el principio de Arquímedes. Aquí vamos a calcular la fuerza de empuje. Muy bien. La fuerza de empuje la podremos calcular, dado que la fuerza de empuje representa una fuerza similar al peso. Se puede representar como masa por gravedad, igual que el peso. Ok. Entonces, si bien es cierto, se puede representar como masa por gravedad, y puede ser que en algún ejercicio nos dé la masa, simplemente multiplicamos eso por la gravedad, que sería 9,8, perfecto. Pero puede ser que en algún otro ejercicio más bien nos den el volumen. Ok, si nos dan el volumen, recordemos que a partir de la fórmula de la densidad podemos obtener la masa o el volumen. Entonces, reemplazaríamos la m, porque no nos están dando la masa, por su valor en densidad por volumen. Nos quedaría de esta forma. Voy a adelantar un poquito por acá. Ok. La fuerza de empuje sería también igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Ok. Pero bueno, vamos a la primera fórmula, que es la que vamos a utilizar para fuerza de empuje, que es masa por gravedad. Esta la vamos a utilizar únicamente cuando nos den la masa. Posiblemente no nos van a dar la gravedad si estamos dentro del planeta Tierra. Vamos a hacer un ejercicio. En un cuerpo que tiene una masa de 60 kilogramos, con la gravedad de la Tierra, que es 9,8, calculamos la fuerza de empuje simplemente multiplicando la masa por la gravedad, es decir, los 60 kilogramos por 9,8, y entonces la fuerza de empuje sería igual a 588 newtons. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si en un ejercicio para calcular la fuerza de empuje no nos dan la masa? Nos dan el volumen. Ok. Usamos la segunda fórmula entonces, que es la densidad por el volumen por la gravedad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en este otro ejercicio un cuerpo que está sumergido en agua salada, en el agua del mar, por ejemplo. La densidad del agua del mar es 1,03 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad de la Tierra es 9,8, y el volumen que nos dan, que es el dato que nos dan para este objeto, este cuerpo, es de 25,76 metros cúbicos, y nos piden calcular la fuerza de empuje. Entonces, ya que nos están dando el volumen, vamos a calcular la fuerza de empuje con esta fórmula. Sería la densidad, que en este caso es la densidad del agua salada, 1,03 por 10 a la 3, multiplicado por el volumen, que es el dato que nos dieron, 25,76, y multiplicado por la gravedad, que en el planeta Tierra siempre va a ser 9,8. El resultado es 2,60 por 10 a la 5 newtons. Recordemos el uso de los paréntesis acá. Eso es porque en notación científica siempre vamos a tener una multiplicación, porque siempre va a ser por 10 a la algo. Entonces, sí es importante eso, encerrarlo entre paréntesis para que no vaya esta multiplicación a interferir con las otras. Podría ser que en algunos ejercicios no haya problema y la calculadora no nos dé ningún dato falso, pero por precaución es mejor utilizar los paréntesis. Ok, eso sería
para el principio de Arquímedes. Ahora bien, en algunos ejercicios no nos van a preguntar directamente la fuerza de empuje. Podría ser que nos pregunten alguna de las otras variables. Claramente, en un caso como esto no nos van a preguntar la densidad, porque estamos siempre hablando de un cuerpo que está sumergido en agua, que entonces la densidad siempre va a ser o la del agua dulce o la del agua salada, salvo que el ejercicio nos diga exactamente en qué tipo de líquido está sumergido, pero ahí entonces sí nos dan la densidad. Entonces, tampoco nos van a consultar la gravedad, porque siempre va a ser 9,8, entonces lo que podría consultarnos es el volumen, y nos dan la fuerza de empuje. ¿Qué pasaría en ese caso? Ok, sucede esto. Despejando la fórmula, el volumen va a ser igual a la fuerza de empuje sobre la densidad por el volumen. Entonces sería solamente de colocar los datos y ahí obtendríamos el volumen. Ahora, con la otra fórmula también nos pueden solicitar algo. La fórmula que dice que la fuerza de empuje es masa por gravedad. Pues sí, aquí lo que nos pueden preguntar es la masa. Claramente no nos van a preguntar la gravedad si estamos dentro del planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, la fuerza de empuje en este caso sería masa por gravedad. Entonces, la masa sería, despejando la fórmula, fuerza de empuje dividido o sobre la gravedad. Básicamente sería colocar la fórmula entonces para obtener la masa. Ok, vamos al siguiente, que sería la ley de Boyle. Ok, la ley de Boyle lo que nos dice es que hay una relación inversa entre la presión y el volumen para un gas a una temperatura constante. Entonces, básicamente nos dice que la presión en el inicial o en el punto 1, ¿verdad? Multiplicado por el volumen en ese mismo momento, siempre va a ser igual entonces a la presión en el segundo momento multiplicado por el volumen en el segundo momento. Claramente esta fórmula hay que despejarla para poder utilizarla, porque entonces son 4 variables que nos podrían preguntar la presión inicial o la presión final, que sería la 2, o el volumen inicial o el volumen final, que sería el número 2. Entonces, ¿cómo se despejan estas fórmulas? Porque de aquí vamos a obtener 4 fórmulas. Ok. Vamos a despejar entonces para obtener la presión 1 o el volumen 1. Ok, si queremos obtener la presión 1, la fórmula sería entonces la presión 2 por el volumen 2 y todo eso sobre el volumen 1. Y si queremos obtener el volumen 1, sería la presión 2 por el volumen 2 sobre la presión 1. Por eso es que aquí ya en la fórmula despejada podemos darnos cuenta que la relación entre la presión y el volumen es inversamente proporcional, porque tenemos acá la presión y aquí tenemos el volumen al otro lado en la parte de abajo. Eso significa que son inversos, que son inversamente proporcionales, que cuando uno aumenta el otro disminuye, cuando el uno disminuye el otro aumenta. Ok, muy bien. ¿Y qué pasa si queremos despejar la fórmula para calcular tanto la presión 2 como el volumen 2? Pues quedaría de esta otra manera. Para calcular la presión 2 sería la presión 1 multiplicado por el volumen 1 y todo eso sobre el volumen 2. Y si quisiéramos calcular el volumen 2, igual, sería la presión 1 multiplicado por el volumen 1 y todo eso sobre la presión 2. Ok, vamos a hacer un ejercicio para más o menos ilustrar este punto. Ok, digamos que tenemos en un punto dado una presión de 1.6 atmósferas. Vea que en este caso estamos utilizando las atmósferas para la presión. Recuerden que la presión se puede medir en pascales, se puede medir en atmósferas o en milímetros de mercurio. Ok, en este caso estamos hablando de presión atmosférica, podemos usar atmósferas, no hay problema. Pero sí tengan en cuenta que si vamos a utilizar atmósferas, tiene que ser siempre, en el ejercicio siempre la misma unidad. No es que en una parte del ejercicio vamos a hablar de atmósferas y en la otra ya me dicen de pascales, entonces estamos mezclando unidades y eso no es posible. Pero si en el ejercicio siempre hablamos de atmósferas, se puede utilizar. Ok, en el caso de esta presión número 1 es de 1.6 atmósferas en un volumen 1
de 1.4 metros cúbicos. Me están preguntando cuál sería la presión 2 si tenemos un volumen de 0.7 metros cúbicos. Un volumen número 2. Ok. Entonces, usamos la fórmula que ya habíamos despejado para presión 2, que es igual a la presión 1 por el volumen 1. Y todo eso sobre el volumen 2. Y en la fórmula entonces nada más sustituimos los datos. La presión 1, que en este caso sería 1,6. El volumen 1, que en este caso sería 1,4. Y abajo el volumen 2, que sería de 0,7. Y al hacer el cálculo, el resultado sería de 3,2 atmósferas. Ese sería el resultado, sería la presión número 2 que vamos a obtener con estos datos. Ok, esta sería entonces la segunda parte de los ejercicios de hidrostática.